el concepto de base y de dimensión de espacios vectoriales son tal vez los dos conceptillos más importantes que vamos a ver. Pero para definir primero lo que es una base y qué es la dimensión de un espacio, lo primero que necesitamos es definir lo que es un conjunto generador de un espacio. Y antes de definir un conjunto generador, entonces necesitamos recordar, porque es un concepto que hemos estado usando mucho desde que empezó el curso, el concepto de combinación lineal, pero ya un poco más generalizado. Bien, entonces vamos a definir lo que es una combinación lineal de vectores. Supongamos que V con dos operaciones es un espacio vectorial y estos son elementos de V, o sea, vectores de V. Entonces vamos a llamar combinación lineal de todos estos vectores a un nuevo vector que se obtiene al hacer estas operaciones. O sea, agarrar cada uno de los vectores que tenemos aquí, multiplicarlos por un escalar y sumar todos esos productos. Al resultado de eso lo llamamos combinación lineal de estos vectores. A todas las combinaciones lineales, al conjunto formado por todas las combinaciones lineales, es decir, por todos los vectores que pueda obtener de estos, ¿verdad? Mediante esta forma, la llamamos conjunto de combinaciones lineales de los vectores v1, v2 hasta vm. Y lo denotamos de esta manera, ¿verdad? CL, combinaciones lineales. Entonces, cada vez que vean esto, estamos haciendo referencia a todas las combinaciones lineales de los vectores que están aquí adentro, ¿verdad? Entonces, todos los vectores que tengan esta forma, donde alfa 1, alfa 2 hasta alfa m son escalares. Por ejemplo, si tengo estos tres vectores de R2, entonces el conjunto de combinaciones lineales de estos tres vectores es el conjunto de todos los vectores de R2 que puedo escribirlos de esta forma. Para cada valor de alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Alfa 1, alfa 2 y alfa 3 son escalares. Entonces, para cada valor que yo le dé a ellos, para cada número real por el que sustituya esos tres escalares, voy a obtener un nuevo vector aquí. Ese vector es una combinación lineal de V1, V2 y V3. Todos los vectores que yo obtenga al sustituir alfa 1, alfa 2 y alfa 3 por constantes, aquí por escalares, son combinaciones lineales de ellos y están en este conjunto. ¿Cuántos vectores habrían aquí? Uno para cada valor que yo tenga de alfa 1, alfa 2 y alfa 3. ¿Y cuántos valores puedo darle a esos tres escalares? Vean que son números reales. ¿Cuántos números reales? Infinitos, profe. Infinitos, correcto. Entonces hay una infinita cantidad de combinaciones lineales de esos tres vectores. ¿De acuerdo? Bien. Además, nada más. Además, vean que las combinaciones lineales de estos tres vectores, que son estas, yo las puedo escribir de esta forma, simplemente multiplicando alfa 1 por este vector, ¿verdad? Sería entonces 2 alfa 1 y alfa 1 aquí. Alfa 2 multiplicado por este vector y alfa 3 multiplicado por este vector. Y si sumo esos tres vectores que obtengo, obtengo esto. Entonces también se puede escribir el conjunto de combinaciones lineales de estos tres vectores de esta forma, ¿verdad? Como el conjunto de todos los vectores que tengan esta forma en donde alfa 1, alfa 2 y alfa 3 son números reales. O sea, se puede escribir así o se puede escribir así. ¿Ok? Veamos entonces ahora, si me preguntaran si el vector 8,6 está en el conjunto de combinaciones lineales de estos tres vectores que tengo aquí, ¿qué respondo? O sea, aquí lo que me están preguntando es, básicamente, si el vector 8,6 es combinación lineal de estos tres vectores. O sea, si existen escalares alfa 1, alfa 2 y alfa 3, para los cuales al sustituir los escalares por esos valores, obtengo precisamente el vector 8,6. Entonces lo que tendría que hacer es ver si existen esos escalares. ¿De acuerdo?
Entonces, ¿será que el 8,6 es igual a los vectores que tengan esta forma? Entonces, si estos dos vectores son iguales, entonces el 8 tiene que ser igual a esta componente y el 6 tiene que ser igual a esta componente y obtengo un sistema de ecuaciones que ustedes ya son expertos resolviendo, ¿verdad? Entonces, ahí simplemente por eliminación gaussiana, si resuelvo ese sistema, voy a obtener que tiene soluciones infinitas. Y si tiene soluciones infinitas, entonces quiere decir que tiene solución. O sea, sí voy a poder encontrar valores de alfa 1, alfa 2 y alfa 3 para los cuales em, este vector se obtiene precisamente a partir de estos tres vectores. O sea, el vector 8,6 es combinación lineal de los vectores V1, V2 y V3. Particularmente, el vector 8,6 lo puedo escribir de esta forma. No es la única manera, ¿verdad? Porque hay soluciones infinitas, o sea, pero pues de esta forma, multiplicando 1 por el primer vector, más 5 por el segundo, más 2 por el tercero, voy a obtener 8,6, pueden hacer la prueba. Pero no es la única manera en este caso. Entonces, 8,6 es combinación lineal de esos tres vectores, entonces 8,6 está en el conjunto de combinaciones lineales, en el conjunto de combinaciones lineales de esos tres vectores. ¿De acuerdo? De la misma manera, entonces tendríamos que resolver este ejercicio, ver si el vector este pertenece al conjunto de combinaciones lineales de estos tres vectores. O sea, si existen escalares alfa 1, alfa 2 y alfa 3 para los cuales el vector que me dan es combinación lineal de los otros tres. ¿Verdad? Entonces, haciendo el mismo procedimiento, lo que tendríamos que hacer es resolver este sistema. Y repito, este sistema, ¿verdad? Aquí tenemos ya su forma matricial, ya ustedes saben cómo resolverlo, ¿verdad? Y después de aplicar algunas operaciones de fila, obtenemos esto. ¿Y qué obtenemos aquí en esta última fila? ¿Cómo es la solución de ese sistema? Infinitas. Y Determinada. Ah, ninguno de los sí. dos me respondió como tiene que ser. Solución única, profe. Ninguno de los tres me respondió correctamente. O sea, con esta última fila, ¿a qué conclusión me lleva? El sistema Que no no tiene tiene solución. solución. No tiene solución o el conjunto de solución es vacía, ¿de acuerdo? Aquí me están diciendo 0 igual a menos 2, ¿de acuerdo? Y eso no es cierto, es una inconsistencia. Entonces, ese sistema no tiene solución. ¿Qué quiere decir? Que no es posible encontrar alfa 1, alfa 2 y alfa 3, que al ponerlos aquí obtenga yo el vector menos 1, 6, 1. Entonces quiere decir que ese vector no pertenece al conjunto de combinaciones lineales de esos tres vectores. O sea, este vector no es combinación lineal de estos tres vectores. ¿De acuerdo? Bien. Ok, una vez que nosotros tenemos claro que es una combinación lineal de un conjunto de vectores y que es el conjunto de combinaciones lineales de un conjunto de vectores, son conceptos un poco abstractos, a veces requiere de, de varias, de varios ratos de estarle dando para poderlo asimilar. Así es que no se asusten al inicio, pero sí hagan su parte. Entonces, si tengo un espacio vectorial V y un M vectores de V, entonces vamos a llamar conjunto generador de V a el conjunto formado por todos esos vectores si y solo si todo elemento de V, todo vector de V está en el conjunto de combinaciones lineales de estos vectores. En otras palabras, si V es el conjunto de combinaciones lineales de estos vectores, entonces decimos precisamente que este conjunto es un conjunto generador de V. Vean que simplemente entonces un conjunto generador de un espacio es un conjunto que me genera el espacio. O sea, si todos los elementos del espacio, si todos los vectores del espacio son combinaciones lineales de esos vectores que están aquí. Cuando eso sucede, entonces no escribimos el símbolo de conjunto de combinaciones lineales, sino que escribimos este otro, gen. Entonces, con eso queremos decir
que el espacio V está generado por estos vectores. Veamos ejemplos. Ya nosotros en R2, por ejemplo, habíamos definido estos dos vectores y estos dos vectores los llamábamos los vectores canónicos, ¿se acuerdan? Pues resulta que todo vector de R2, absolutamente todos los vectores de R2 se pueden escribir como combinación lineal de estos dos vectores. Veámoslo, qué fácil. Por ejemplo, para cualquier vector genérico en R2 tiene esta forma. Cualquier vector de R2 tiene esta forma, es un par ordenado. Y todo par ordenado yo lo puedo escribir como la primera componente por el vector E1 más la segunda componente por el vector E2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los vectores de R2 yo los puedo escribir como combinación lineal de estos dos. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que R2 está generado por estos dos vectores. Que todo elemento de R2 está en el conjunto de combinaciones lineales de esos dos. O sea, R2 es el conjunto generado por E1 y E2. ¿De acuerdo? Veamos otro ejemplo. Aquí me piden mostrar que R3 es el conjunto generado por estos cuatro vectores. O sea, ¿qué es lo que me están pidiendo mostrar? Que todo vector de R3, toda tripleta ordenada, yo la puedo escribir como combinación lineal de estos cuatro vectores. Hagámoslo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Darme un elemento genérico de R3, como este, y probar que lo puedo escribir como combinación lineal de estos cuatro vectores. O sea, probar que existen escalares alfa 1, alfa 2 y alfa 3 y alfa 4, tales que los puedo escribir de esta forma. Entonces al final lo que tengo que hacer es resolver un sistema otra vez, ¿verdad? Si yo multiplico este escalar por esto y este escalar por este y este escalar por este y este escalar por este y sumo todo, voy a obtener entonces que A tiene que ser igual a la primera componente de este vector, B tiene que ser igual a la primera componente de ese y C tiene que ser igual a la tercera componente de ese. O sea, al final lo que tengo que resolver es este sistema. Este sistema que está escrito en forma matricial. Entonces simplemente y trabajamos con la matriz esa, ¿verdad? Y vamos reduciendo o aplicando eliminación gaussiana a él, ¿verdad? Vean que aquí hay que hacer un 0 acá y un 0 acá, hacemos con esas operaciones, ahí está, las pueden seguir, no voy a entrar en mucho detalle de eso porque ustedes ya más o menos lo conocen. Y llegamos luego a esto. A partir de aquí, no hay que perder de vista qué es lo que me piden, porque lo que me piden era probar que R3 estaba generado por esos cuatro vectores, ¿verdad? O sea que todo vector de R3 yo lo puedo escribir como combinación lineal de estos cuatro vectores. O lo que es lo mismo, que existen cuatro escalares para los cuales esta igualdad se da. Que existan esos cuatro escalares es que este sistema tenga solución. Y con solo llegar aquí, ya lo tengo. Porque vean que aquí ya yo tengo que este sistema va a tener solución. ¿Qué tipo de solución tiene ese sistema aquí? Para no seguir, porque no se ha terminado de resolver, pero ya yo puedo identificar qué tipo de solución va a tener ese sistema. Porque lo que faltaría es que con este 1 de aquí hacer 0 acá y hacer 0 acá, ¿cierto? Pero me quedaría una columna aquí. Entonces, ¿qué tipo de solución tendría ese sistema? Entonces tendría una solución única en términos de, bueno, de las variables, digamos. Entonces no es única. Bueno, sí, bueno, sería infinita. Exactamente, soluciones infinitas. En general, o sea, ya en conclusión, el sistema es consistente, ¿cierto? Sí. Tiene solución. O sea, ¿qué quiere decir? Que existen estos escalares que me permiten escribir cualquier vector de R3 como combinación lineal de estos cuatro vectores. ¿Verdad? Y así sí, en este caso estamos trabajando con un vector R3 generador, digamos. Genérico. O Genérico, sea, perdón. arbitrario, cualquiera. ¿De acuerdo? Vean, Pero, pues yo me di un vector cualquiera de R3 ABC. ¿Está bien? también existen casos donde este vector puede hacer algo más concreto, como No porque entonces a usted no le sirve hacerlo para un caso particular, sino para todos los vectores de R3.
¿De acuerdo? Ah, ¿Y cuántos vectores de R3 hay? Son infinitos, entonces no puede hacerlo para cada uno, ¿verdad? Por separado, no terminaría nunca, entonces hágalo para uno en general. Entonces, a partir de aquí ya yo me doy cuenta de que ese sistema tiene soluciones infinitas, entonces existen los escalares que ando buscando, por lo tanto, concluimos que R3 está generado precisamente por estos 4 vectores. Por ejemplo, si este sistema no hubiera tenido solución, hubiera sido inconsistente, entonces más bien lo que estoy probando es lo contrario, que no existen estos escalares, no es posible encontrar escalares que me permitan escribir cualquier vector de R3 como combinación lineal de los 4 vectores que tengo aquí. En conclusión, R3 no sería el conjunto generado por estos 4 vectores. Pero aquí no sucedió eso, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien, veamos un pequeño comentario aquí. Vean que R3, aquí yo probé que R3 es el conjunto generado por estos 4 vectores. Pero muy fácilmente, muy fácilmente, todavía más fácil que en el ejemplo anterior, yo puedo probar que R3 está generado por estos otros 3 vectores. ¿Y cómo es eso? Yo estoy a R3, en algún momento tenía que estaba generado por 4 vectores. Pero ahora aquí me están diciendo que también puedo probar que R3 está generado por estos 3. Eso no es nada raro, simplemente que yo puedo obtener un mismo espacio eh, generado precisamente por una cantidad diferente de vectores. O sea, el conjunto generador de un espacio no es único, ¿verdad? Como lo dice aquí. E incluso no tienen por qué tener la misma cantidad de elementos. Vea que aquí están 3 elementos y allá están 4 en el anterior ejemplo. Incluso puedo tener más. ¿De acuerdo? Pero eso no quiere decir que todo conjunto de 3 elementos me genere a R a la 3. Por ejemplo, como lo vamos a ver aquí. Aquí me piden mostrar que estos 3 vectores no generan a R3. ¿Qué quiere decir? Que no va a ser posible encontrar escalares que al montar la combinación lineal de ellos me permitan escribir todo vector de R3 como combinación lineal de ellos. Para ello hago exactamente lo mismo. Me doy un vector genérico de R3 y voy a verificar que no existen escalares alfa 1, alfa 2 y alfa 3 que permitan escribir este vector de esta forma. Al multiplicar aquí el alfa 1 por el primer vector, el alfa 2 por este otro y el alfa 3 por este otro y sumar eso me da esto. Pero entonces vean que aquí tendría que A sería igual a esto, B sería igual a esto y C sería igual a 0, ¿cierto? Tendríamos esto. Pero ya aquí con esto ya yo llego a la conclusión de que no puedo encontrar escalares que me permitan escribir cualquier vector de R3 de esta forma, porque estoy llegando a la conclusión de que C, que es la tercera componente del vector arbitrario que me da, tiene que ser 0, y no todos los vectores de R3 tienen como tercera componente 0. ¿Me explico? claro, Entonces, porque no ven, son únicos. perdón, Porque no son únicos, son infinitos. sí, exacto, o sea, estos 3 vectores en conclusión me están generando únicamente vectores que tengan como el tercera componente un 0, y no me sirve, porque hay una infinita cantidad de vectores de R3 que no tienen que en la tercera componente un 0. ¿De acuerdo? Entonces, en conclusión, esos 3 vectores que me dieron aquí no pueden generar a R3, porque me está dejando por fuera a todos los vectores de R3 que no tienen como tercera componente a 0. ¿De acuerdo? Profe, también podríamos llegar a ese análisis si hacemos en un sistema, en una matriz, digamos, igual sería 0 igual a C, digamos. Sí, por Bueno, eso, si hay usted algo, resuelve un sistema de la forma larga, va a llegar a lo mismo. sí, O sea, llega a la misma conclusión de que ese tiene que ser 0, pero aquí no hace falta hacerlo porque inmediatamente lo tenemos, ¿cierto? O sea, al final este es el sistema que habría que resolver. claro, Si usted quiere resolverlo, lo puede hacer, pero estaría haciendo un trabajo innecesario porque va a llegar para valores de alfa 1, alfa 2 y alfa 3, pero aquí para la condición de que sea 0, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y ya a partir de ahí ya yo podría concluir precisamente que no
que no todo vector de R3 se puede escribir como combinación lineal de los 3 vectores que me dieron originalmente. Profe, Señorita. por ejemplo, si ahí hubiese quedado, qué sé yo, 1 es igual a A, 2 es igual a B, un ejemplo. ¿Cómo? Si hubiera quedado, espere Si para hubiera escribirlo. quedado, Perdón. qué sé yo, como que A es igual a 2 y B es igual a 1, no sé, números en concreto, como pasó en el caso de la C, que estaba igualada a 0. Digamos, en ese caso, no generarían a R3 tampoco, digamos. Tampoco. Por ejemplo, si usted llega en algún momento a algo así, digamos, alfa 1 más alfa 3 igual a, digamos, es igual, ¿verdad? Pero después llega que alfa 2, digamos, es igual a 1. Y otra ecuación por allá, no sé, 2 alfa 1 menos más alfa 3 igual a... perdón. Ay, qué chapa, perdón, aquí. Algo así. 1 igual a B, por ejemplo, y aquí C. Tampoco, porque ¿qué es lo que me está diciendo esta segunda ecuación? Que B es 1. Y recuerden que B es la segunda componente del vector genérico que yo medí ahí arriba. Y estoy llegando entonces a que ese vector tiene que forzosamente tener como segunda componente un 1. Y no todos los vectores de R3 tienen un 1 ahí, ¿verdad? ¿No ve? Entonces ahí también estaría concluyendo que R3 no puede ser generado por los vectores que le dan. ¿Me explico? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Sigamos entonces. Pregunta. Es exactamente el mismo un ejercicio muy parecido al anterior. ¿Será que R3 es el conjunto generado por estos 3 vectores? Y pues habría que hacerlo, ¿verdad? Entonces habría que expresar un vector genérico de R3 como combinación lineal de ellos 3, ¿verdad? Y entonces ahí lo que tendríamos que ver es si existen los escalares que permitan hacer eso. Se resuelve el sistema, ¿verdad? Que quedaría ahí. ¿Y a qué llegamos? A que para que Solución. todavía aquí no necesariamente, para que este sistema tenga solución, esta entrada que hay aquí tiene que ser 0, ¿verdad? Para que me quede una fila de ceros. O sea, esto de aquí Ajá. tiene que ser 0. Si eso fuera 0, ¿verdad? Entonces, mm, ya estamos condicionados a algo, a que Entonces, esto el tiene que ser sistema. 0, ¿verdad? Recuerden que A, B y C son los componentes del vector que medí. Y si esto es 0, entonces quiere decir que solamente vamos a poder encontrar escalares que permitan escribir cualquier vector de R, perdón, que permitan escribir este vector como combinación lineal de ellos, pero para este caso nada más, para el caso en el que esto sea 0, con esa condición. Y tampoco me sirve, ¿verdad? Porque yo necesito que existan los escalares independientemente de quiénes sean A, B y C. O sea, lo necesito para cualquier vector de R3, no para los que tengan cierta condición particular. Entonces, en este caso, tampoco puedo decir que R3 sea el conjunto generado por estos 3 vectores. ¿De acuerdo? Más o menos. Sí. Ahora bien, estamos trabajando con vectores. Cambiemos un poquito el concepto, pero es exactamente lo mismo. Ahora trabajemos con polinomios, ¿verdad? En este caso, polinomios de grado 2. Y entonces me piden probar que el conjunto, recuerden que esto denota el conjunto de polinomios de grado menor o igual que 2, ¿verdad? O sea, el conjunto de polinomios cuadráticos. Pruebe que ese espacio es el conjunto generado por estos 3 polinomios, ¿verdad? El polinomio cuadrático este otro polinomio y este otro polinomio. ¿Qué quiere decir? Nuevamente, que todos, absolutamente todos, sin excepción, todos los polinomios de grado 2 se pueden escribir como combinación lineal de este y este. Hagámoslo.
Entonces, démonos un elemento genérico de aquí, como anteriormente nos estábamos dando elementos genéricos de R3. Ahora démonos elementos genéricos de P sub 2. Un polinomio de grado 2 como este, un polinomio cuadrado, cualquiera. ¿Verdad? Entonces, escribamos este polinomio, aquí está, como combinación lineal de estos tres polinomios que están acá. Y la tarea va a ser ver si existen escalares que permitan esa combinación lineal, ¿verdad? Entonces, ven, aquí tenemos el primer escalar por el primer polinomio, el segundo escalar por el segundo polinomio y el tercer escalar por el tercer polinomio. Ahí, ¿qué es lo que hago nada más? Cosas muy sencillas que ustedes ya conocen, ¿verdad? Multiplico esto por esto, 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 esto por esto y esto por esto. Agrupo los semejantes y saco a factor común lo que haya que sacar y entonces llego a esto. Entonces aquí tendría que este polinomio genérico que obtuve sería igual a este otro. Para que esos dos polinomios sean iguales, el coeficiente de x a la 2 de este primer polinomio, o sea, a, tiene que ser igual al coeficiente de x a la 2 del otro, de donde se obtiene esta primera ecuación. El coeficiente de x de este polinomio debe ser igual al coeficiente de x de este otro, que es este. De ahí se obtiene la segunda ecuación. Y c, que es el término independiente de este polinomio, tiene que ser igual al término independiente de este otro, que es donde obtenemos este de aquí. Y aquí resuelvo este sistema. Y repito, y aquí es hacer lo que ustedes ya saben hacer. Resolver este sistema por los métodos que ustedes quieran. Por eliminación gaussiana, por lo que sea. Por ejemplo, aquí queda muy fácil, porque como ven que en la última ecuación me quedó solamente esta variable, entonces puedo despejar ahí y después sustituyo hacia atrás. Pero bueno, como quieran hacerlo. Yo me quedé perdido un toque ahí en la distributividad que hizo del vector generador. No, aquí lo único que hice fue multiplicar otra vez. Lo único que hice fue multiplicar esto por esto, esto por esto, y esto por esto, esto por esto, esto por esto, y esto por esto, y así, ¿verdad? Como cuando estábamos en mate general. Una Sí, vez que sí, tengo sí. todo eso, agrupo lo que tenga x a la 2, ¿verdad? Entonces aquí me va a quedar algo con x a la 2, lo que tenga x y lo que no tenga letras, ¿verdad? Entonces agrupo y saco a factor común en el x a la 2 donde corresponde, me queda esto y nada más, ¿verdad? Eso es pura álgebra. ¿Está bien? Y de ahí es donde saco ese sistema. Ok. ¿Ok? Bien, entonces, y ahí resolviendo ese sistema, por los métodos que quieran, vamos a llegar a esto. Que alfa 1 es esto, que alfa 2 es esto y que alfa 3 es esto. Solución única tiene ese sistema. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo, o sea, que existen. Esto de aquí es alternativo, esta parte de acá. O sea, esto no me lo pide el ejercicio. Esto de aquí. Desde aquí ya yo puedo concluir lo que me pedían. Lo que me pedían era demostrar que P sub 2 era el conjunto generado por esos tres polinomios que estaban ahí. Y con esto ya yo estoy llegando a la conclusión de que existen los escalares alfa 1, alfa 2 y alfa 3. O sea, ese sistema que vimos anteriormente tiene solución. Si el sistema tiene solución es porque los escalares existen. Y si los escalares existen es porque yo puedo escribir todo polinomio P sub 2 como combinación lineal de los tres polinomios que me daban ahí arriba. Con eso estaríamos probando ya que P sub 2 es el conjunto generado por esos tres polinomios. ¿De acuerdo? Veamos ahora otro ejemplo, ya no con vectores, ya no con polinomios, sino con matrices. Y aquí lo que me están pidiendo es expresar este subespacio vectorial del conjunto de matrices de tamaño 2×2 como un conjunto generador. Vean que este subespacio, que le están llamando U,
Es el conjunto formado por todas las matrices cuadradas de tamaño 2 por 2, pero que tienen esta característica. O sea que si sumo A más C, las entradas que están en la diagonal, el resultado me va a dar 2 veces B, que son las otras entradas que aparecen ahí. Eso es un subespacio del conjunto de matrices de tamaño 2 por 2. Se puede probar muy fácilmente. Se los dejo de tarea. Entonces, escribir este conjunto, subespacio como con un conjunto generador. O sea, tengo que encontrar matrices que me generen a este espacio. Entonces, por la característica que tienen todas las matrices que están en U, que es esta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, puedo despejar a cualquiera de las dos variables, a A o a C, la que quieran. Aquí particularmente despejaron a C, pasaron el A al otro lado negativo. Entonces, quiere decir que cuando yo tenga la matriz genérica esta, yo puedo sustituir a C por esto, como se hizo aquí. A, B, B y C, pero C quién es, todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, esta matriz yo la puedo escribir como la suma de estas otras. Entonces, vean que precisamente, y aquí casi lo tengo, porque esta matriz que está acá, simplemente la puedo escribir como si multiplicara el escalar A por esta matriz. Y esta de aquí la puedo escribir de esta forma. Entonces, estoy teniendo que toda matriz que está en U, la puedo escribir como combinación lineal de estas dos matrices que están acá, ¿la ven? Entonces, con eso estoy probando que U es el conjunto de todas las combinaciones lineales de estas dos matrices, porque toda matriz de U la pude expresar como combinación lineal de estas dos. Entonces, de esta manera ya tengo el conjunto generador de U. ¿Está bien? Sí. Bien. Otro. Ahora me piden expresar como conjunto generador, o sea, es el mismo trabajo algebraico que hicimos en el ejemplo anterior, pero ahora para este otro subespacio. El subespacio de todos los polinomios que tengan esta forma. Y son los polinomios que al calcularle la integral de 0 a 1, el resultado me va a dar 0. Y aquí no tienen por qué asustarse, que es que ahora con integrales, que yo no sé qué, pero ustedes ya pasaron por cálculo y ya saben calcular integrales. Y además las integrales de polinomios es lo más requete fácil de calcular. No tienen que hacer ninguna sustitución, no tienen que hacer partes, no tienen que nada. Salen directas. Entonces consideremos cualquier polinomio que esté en U, ¿verdad? Un polinomio genérico de U. Entonces, ¿cuál es la característica de este polinomio? Que su integral de 0 a 1 me vaya a dar 0. Entonces, si calculo la integral de este polinomio, muy fácil, ¿verdad? Recuerden que aquí la única variable que hay es x. Todo lo que no sea x es constante. Entonces, la integral de x a la 2 me va a quedar x a la 3 medios. Se cancela el 3 con el 3 que queda ahí, entonces me queda esto. La integral de esto, de x, sería x a la 2 medios. Se cancela ese 2 con esto y me queda esto. Y la integral de c es x. Es x por c. Y eso lo evaluamos de 0 a 1, ¿verdad? Entonces me daría cuando la evaluación en 1, simplemente sustituimos ahí, me da A más B más C. Y la evaluación en 0 es 0, entonces me queda 0. Y eso tiene que ser igual a 0 por la característica que me están diciendo aquí. Entonces, si yo tengo que A más B más C es 0, puedo despejar a A, a B o a C en términos de las otras dos constantes. ¿Cierto? ¿A cuál despejo? A la que quieran. Es indiferente. Aquí despejaron a C, pasaron a A y a B al otro lado. Entonces quiere decir que en el polinomio genérico que yo tengo aquí, que yo medí, voy a sustituir a C por menos A menos B. Como lo hicieron aquí. En lugar de C, escribieron menos A menos B. Y ahora voy a agrupar lo que pueda agrupar. Por ejemplo, vean que puedo agrupar lo que tenga A, que sería esto y esto, y lo que tenga B, esto y esto. Y saco en estos casos a factor común y en este otro caso a B a factor común, con lo que llego a esto. ¿De acuerdo? Entonces vean que estoy escribiendo cualquier polinomio de U como combinación lineal de este polinomio que está aquí y de este otro polinomio que está acá. Lo que quiere decir que todo polinomio de U se puede escribir como combinación lineal de estos dos. O sea,
U sería el conjunto generado por esos dos polinomios. ¿De acuerdo? Bien, sigamos. Este se los voy a dejar de ejercicio, ¿verdad? Por ahí está resuelto, pero simplemente que expresen ese subespacio vectorial como un conjunto generador. ¿Ok? Ahora vamos a entrar a ver un concepto fundamental si queremos definir lo que es una base de un espacio vectorial, y es la independencia lineal de vectores, que es otro concepto también que hay que madurar un poquito, ¿verdad? Entonces no pretendan asimilarlo a la primera vez, pero sí hay que darle bastante, ¿verdad? Entonces, supongamos que tenemos un espacio vectorial V y un conjunto de M vectores de V. Entonces, decimos que esos vectores son linealmente dependientes si existen escalares en R tales que si yo escribo el vector, recuerden que esta es la notación del vector nulo, ¿verdad? El vector nulo del espacio. Si yo escribo el vector nulo, que puedo escribir el vector nulo como combinación lineal de todos estos vectores. Pero vean que aquí lo importante es que no todos esos escalares, alguno de ellos puede ser diferente de 0 para que esta igualdad se cumpla. En ese caso, entonces decimos que los vectores V1, V2 hasta Vm son linealmente dependientes. Caso contrario es, si yo escribo el vector nulo como combinación lineal de ellos, y la única posibilidad para que eso se pueda hacer es que todos los escalares sean 0, entonces en ese caso se dice que los vectores son linealmente independientes. En resumen, si tengo un conjunto de vectores de un espacio y la única forma de escribir el vector nulo del espacio como combinación lineal de ellos es que todos los escalares de la combinación lineal sean 0, entonces esos vectores se llaman linealmente independientes. Si existe alguna otra posibilidad además de esa, o sea, existen escalares diferentes de 0 para que esto se dé, entonces los vectores son linealmente dependientes. ¿Ven? Por ejemplo, supongamos que tenemos esos tres vectores de R3 y veamos que, por ejemplo, si multiplico el primer vector por 2, el segundo por 3 y el tercero por -1, voy a obtener el vector nulo de R3. ¿Cómo son esos escalares por los que multipliqué a cada uno de los vectores? Diferentes de 0. O sea, no tuve la necesidad de que estos escalares fueran 0 para que me diera el vector nulo. Evidentemente, si aquí en lugar del 2 pongo un 0, en lugar del 3 pongo un 0 y en lugar del -1 pongo un 0, también voy a obtener el vector nulo. Pero esa no es la única posibilidad. Está esta otra, por lo menos. Entonces quiere decir que estos tres vectores son linealmente dependientes, ¿verdad? Por ejemplo, aquí me piden determinar si estas tres matrices son linealmente dependientes o linealmente independientes. Cuando a mí me pidan determinar independencia lineal, entonces lo que tengo que hacer es exactamente lo mismo que hicimos en los casos anteriores, aplicar la definición. Y la definición dice, exprese el vector nulo, en este caso el vector nulo del conjunto de matrices cuadradas de tamaño 2×2 es la matriz nula. Exprese la matriz nula como combinación lineal de ellas, de esas tres matrices. Aquí está. Y ahora determine si alfa 1, alfa 2 y alfa 3 tienen forzosamente que ser 0 las tres para que esta igualdad se dé. Si multiplico alfa 1 por esta matriz, alfa 2 por esta otra y alfa 3 por esta y sumo eso, obtengo esto. Entonces, para que estas dos matrices sean iguales, simplemente igualo ahí alfa 1 a 0, 3 alfa 2 a 0, menos 2 alfa 3 a 0 y menos alfa 1 a 0. Pero desde aquí ya tendría que alfa 1 tiene que ser 0.
Y de aquí ya tendría que alfa 2 tiene que ser 0. Y de aquí ya tendría que alfa 3 tiene que ser 0. Entonces, de la única posibilidad para que esto se dé es que esas tres constantes sean 0. En conclusión, esas tres matrices son linealmente independientes. Otro ejemplo muy similar, me dan 4 matrices y me preguntan si son linealmente dependientes o linealmente independientes. Generalmente uno dice ahí LD o LI, ¿verdad? Entonces volvemos a hacer lo mismo, escribimos la matriz nula como combinación lineal de ellas, ¿verdad? Y resolvemos el sistema respectivo para alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4. Si ese sistema tiene una solución única, porque vean que sería un sistema homogéneo, ¿verdad? Pues están igualadas todas a 0. Si tiene solución única, la única posibilidad es que alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4 sean 0, o sea, serían linealmente independientes. Si tiene soluciones infinitas, quiere decir que hay más posibilidades, o sea, serían LD. Entonces formamos el sistema, ¿verdad? Esto sería igual a 0, esto sería igual a 0, esto otro de aquí es igual a 0 y esto igual a 0. ¿De dónde se obtendría este sistema? El sistema ya en forma matricial y lo resolvemos, ¿verdad? Aplicando la eliminación gaussiana a esta matriz. Aquí está la eliminación gaussiana, ahí no voy a entrar en el detalle de eso, pero vean que entonces llegamos a esto. Y vean que entonces cuando llego aquí ni siquiera tengo que resolver el sistema porque no me están pidiendo que lo haga. Nada más me están pidiendo determinar si aquellas matrices eran LI o LD. Y como este sistema al llegar aquí ya yo concluyo que tiene qué tipo de solución, Infinitas. exactamente, tiene soluciones infinitas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay una única posibilidad para estos escalares, para que esta igualdad se dé. O sea, pueden tener valores infinitos y esta igualdad se va a seguir presentando. Entonces, ¿cómo son? ¿LI o LD? LD, linealmente dependientes. Profesor, ¿puede volver una diapositiva? ¿Cómo hizo para pasar de matriz cuadrada a matriz así como... ¿Cómo? Es que no entiendo, digamos, aquí en el... Ajá, ahí. De aquí, Usted ¿cómo dice tiene el ese... de aquí a Ajá, acá? ajá, exactamente. Es que o sea, esta es la forma matricial del sistema. Vean que sí, o sea, brincándome, ahí me brinqué un paso. De aquí, ¿verdad? El sistema que se formaría es el siguiente. Alfa 1 más 2 alfa 2 menos alfa 3 más 2 alfa 4 igual a 0. La segunda ecuación sería 3 alfa 1 más 4 alfa 2 más 3 alfa 3 más 10 alfa 4 igual a 0. La otra sería menos alfa 1 menos alfa 4 igual a 0. Y la última, 2 alfa 1 más 3 alfa 2 más 2 alfa 3 más 7 alfa 4 igual a 0. Tengo las 4 ecuaciones, ¿cierto? Cuando usted va a resolver ese sistema, usted lo puede escribir de esta forma o lo puede escribir de esta otra. Son equivalentes. Vean de dónde sale esta matriz. De esta matriz sale aquí de los coeficientes de cada ecuación. Vea, 1, 2, menos 1, 2. 1, 2, Ujú. menos 1, 2. 3, 4, 3, 10. 3, 4, 3, 10. Y ahí van. Es eso. Ok. Esa es otra forma de escribir este sistema. ¿De acuerdo? Ujú. Bueno, bien. Y ahora también, entonces, les dejo este otro como ejercicio. Verifique que estos polinomios son linealmente independientes. ¿Qué tienen que hacer? Exactamente lo mismo. Entonces, montar el polinomio nulo. Aquí está. Vean. El polinomio nulo, que sería el polinomio cuyos coeficientes son todos ceros, ese sería un cero, como combinación lineal de P, Q y R. Entonces, un escalar para P, un escalar para Q y un escalar para R. Y ahí hago el producto, ¿verdad? Y todo, agrupo. Entonces, obtengo este otro polinomio. Y la idea es ver si existen alfa 1, alfa 2 y alfa 3 únicos, ¿verdad?
Entonces, para que esto me dé 0, este coeficiente tiene que ser 0, de donde saco esta primera ecuación. Este otro tiene que ser 0, de donde saco esta otra, y este otro tiene que ser 0. Entonces, de ahí ya tengo que alfa 1 es 0, ¿verdad? Esta de aquí. Y si alfa 1 es 0, la puedo sustituir aquí por 0. Y tendría este otro sistema, que lo resuelvo ahí con la calculadora o de las formas que ustedes quieren, ¿verdad? Y entonces van a llegar a que alfa 2 y alfa 3 tienen que ser 0. Entonces al final, si alfa 1 era 0, alfa 2 y alfa 3 también tienen que ser 0, entonces tienen solución única. Entonces esos polinomios son linealmente independientes. No hay ninguna otra posibilidad para que se pueda escribir el polinomio nulo como combinación lineal de ellos tres. Y unas cuantas observaciones, chicos, importantes que hay que tomar en cuenta. Si tengo un conjunto de vectores de un espacio vectorial, entonces, si alguno de ellos es el vector nulo, entonces todos son linealmente dependientes. Por ejemplo, supongamos que el que es el vector nulo es V1, pero funciona para cualquier otro, ¿verdad? Supongamos que es V1 el vector nulo. Entonces tendría este conjunto, 0, V2, V3, etcétera, hasta Vm. Entonces, si yo escribo el vector nulo, que es este mismo, como combinación lineal de ellos, sería alfa 1 por 0, alfa 2 por V2, alfa 3 por V3, y así hasta que llego hasta Vm. Vean que para que esto se dé, este escalar de aquí no necesariamente tiene que ser 0, ¿verdad? Todos los demás, si quieren, los hacen ceros. Este puede ser 0, este puede ser 0 y este puede ser 0. Todos, si quieren. Pero este no necesariamente, pongan ahí lo que sea, un 5 si quieren. Y el resultado siempre va a seguir siendo el vector nulo, porque 5 por el vector nulo me va a seguir dando el vector nulo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengo una posibilidad adicional a la que todas sean 0. Entonces quiere decir que son LD. ¿Verdad? Entonces, si en un conjunto de vectores hay uno de ellos que es el vector nulo, forzosamente entonces todos van a ser linealmente dependientes. Igual, si alguno de ellos es combinación lineal de los demás, entonces todos son linealmente dependientes. De la misma manera. Por ejemplo, si tengo vectores de R2, supongamos que los vectores de R2 que tengo son 1, 0, 0, 1 y, por ejemplo, 1, 1. Tengo esos tres vectores. Pero vean que este es combinación lineal de ellos dos. Porque vean que este yo lo puedo escribir como 1 por este más 1 por este otro. Entonces, esos tres vectores son linealmente dependientes. Porque hay uno que es combinación lineal de los otros. Por ejemplo, ¿por qué lo sé? Porque si escribo el vector nulo, en este caso el 0, 0, como combinación lineal de ellos tres, va a ser posible encontrar un montón de escalares para los cuales eso se da. Por ejemplo, puedo tener que alfa 1 es 1, puedo tener que alfa 2 es 1 y puedo tener que alfa 3 sea menos 1. O sea, no fue necesario para obtener el vector nulo que los tres escalares fueran 0. Por ejemplo, ahí les di un caso que se puede presentar y hay infinitos. Entonces vean que con solo un vector que haya combinación lineal de los demás, ya hace que todo el conjunto sea linealmente dependiente. Bueno, esto nada más para considerar, ¿verdad? Que si es un solo vector, ese se considera LI. Y vamos a ver, si tengo que estos vectores son linealmente independientes y quito
alguno de ellos, supongamos que todos son LI, ¿verdad? Y si quito alguno, o quito 2, o quito 3 de la lista, el resultado, lo que quedan, sigue siendo linealmente independientes. O sea, que yo quite vectores linealmente independientes, el resultado me sigue dando linealmente independiente. Eso es básicamente también lo que se resume en este lema, que no es más que un resultado, un teorema más que tenemos por ahí. Entonces, si tengo un conjunto de vectores linealmente independientes, ¿verdad? Perdón, linealmente dependientes, y supongamos que el primer vector no es el vector nulo, entonces alguno de los demás, eso que exista un índice K, quiere decir que alguno de los subíndices que tienen aquí los demás, ¿verdad? Existe algún índice K de 2 hasta M, ¿verdad? O sea, alguno de los demás vectores está en el conjunto generado por los demás. ¿Qué quiere decir? Esto es simplemente algo como lo que habíamos dicho aquí. Si estos vectores son linealmente dependientes y ninguno es el vector nulo, lo que dice la primera parte es que hay alguno que es combinación lineal de los demás. Y si a ese, que es combinación lineal de los demás, lo quito de la lista, o sea, si yo detecto cuál es el que es combinación lineal de los demás y lo quito, entonces el conjunto que generan todos los vectores juntos es exactamente el mismo que el conjunto que generan los que quedaron después de quitar a ese vector. ¿De acuerdo? O sea, si tengo un conjunto de vectores linealmente dependientes, hay uno que es combinación lineal de los demás. Si quito ese que es combinación lineal de los demás, no me afecta el conjunto que generan todos juntos. ¿De acuerdo? Bien. Chicos, vamos a quedar hasta aquí. Si tienen alguna duda, por favor, me la comunican.